Hola, pues hoy voy a hablar un poquito sobre la sobreprotección, así en general, porque es muy común y porque siento que muchas veces los adultos no tienen idea de qué tan dañino es para sus hijos. Pues la sobreprotección en general surge cuando nosotros como adultos tenemos miedo de que los niños no sean capaces de lidiar con experiencias difíciles en la vida, como que muchas veces en realidad queremos protegerlos de la misma vida. Y es, por un lado, un poco injusto hacia los niños, porque ellos sí aprenden, sobre todo a través de las experiencias, y privándoles de ciertas experiencias bajo el pretexto de que lo estoy protegiendo, pues evita que el niño o la niña pueda desarrollar ciertas capacidades para el futuro. Y luego, pues obviamente eso es contraproducente en sí, porque si yo estoy sobreprotegiendo a mi hijo, pues él no va a desarrollar ciertas habilidades que sí necesita cuando sea adulto. Entonces, sí, para mí la sobreprotección es un tema muy, muy grande, muy amplio, y justamente hoy lo que me gustaría comentar un poquito es esto de cuando nosotros como papás no dejamos que exploren libremente su entorno los niños. Pienso mucho en eso porque si yo pregunto a la mayor parte de los papás que conozco cómo pasaban su infancia, básicamente todos, o una gran mayoría, por lo menos un 95% de todos, me dicen que podían salirse solitos, explorando la naturaleza, tenían el derecho de andar en bicicleta, no llevaban casco, muchas veces sus papás no sabían dónde andaban. Y puedo decir que definitivamente en mi caso personal, yo andaba diario en el bosque, me subía en los árboles, trepaba rocas, me metía en un montón de situaciones que mis papás hasta la fecha no conocen. Y pues por un lado así evitaron sentir fuerte o sentir feo o tener demasiado miedo, pero yo también como niña pues tuve la posibilidad de salirme de muchas situaciones difíciles y aprendí a través de eso cómo resolver muchos problemas en la vida. Entonces, ¿qué pasa con esta exploración libre que es tan necesaria para el desarrollo de nuestros hijos? Pues por un lado, nuestros hijos necesitan aprender a tomar riesgos. Tomar riesgos es vital en la vida. Si no tomamos riesgos de niños, riesgos físicos o otro tipo de riesgos, de adultos, pues ya vamos a tener muchas dificultades en salirnos de nuestra zona de confort y retarnos y hacer cosas difíciles, estilo mudarme de casa, o salirme de una relación difícil, dañina, o hasta armar un negocio, porque todo eso implica tomar un riesgo, porque no sabemos cuál va a ser el resultado final. Eso por un lado. Por el otro lado, cuando no tienen el derecho los niños de explorar libremente su entorno, tampoco tienen la posibilidad de lidiar con su miedo. Porque a mí sí, o sea, esto de subirme en un árbol y de repente no saber cómo bajarme, obviamente generaba miedo. Pero como no estaba mi mamá y tampoco mi papá, pues tenía yo que aprender cómo hacerlo. Y eso en los niños genera esto de que, tengo que confrontarme con el miedo y aprender a superar el miedo. Y eso obviamente como adultos pues ayuda muchísimo a poder reconocer cuando tenemos miedo y saber que en el pasado pues he logrado superar muchos momentos de miedo y ahorita de adulto pues es lo mismo, tal vez es más grande, pero no importa, es miedo y se supera y ya. Pero si nunca ha vivido eso un niño, pues de adulto va a ser muchísimo más difícil en todos los aspectos. El miedo al fracaso, por ejemplo, el miedo a no saber cómo, pues le va a impedir realmente vivir su vida. Entonces es muy importante que los niños aprendan a empujar sus límites. De hecho, eso no está bien dicho. No es que tengan que aprenderlo, porque lo hacen automáticamente desde el momento que empiecen a gatear y sentarse, están empujando sus límites físicos. Y necesitan tener el espacio para poderlo hacer, sin que nosotros como adultos entremos ahí a decir, te vas a lastimar, no, te vas a caer, porque ya estamos programando al niño al fracaso, en vez de decirle, mantén tu equilibrio, eso, fuerte, agárrate, ¿no? Que es muy diferente.
necesitan empujar sus límites, necesitan conocer sus cuerpos, necesitan explorar hasta dónde y poder reconocer también cuando ya no pueden, ¿no? Para poder decir hasta aquí, pero no más. O sea, es un empujón interior, no porque un adulto o porque otro niño está ahí diciendo, tienes que hacer esto, tienes que, porque entonces tampoco están reconociendo sus propios límites. Cuando los niños pueden empujar sus límites, cuando pueden tomar riesgos y afrontar su miedo, también aprenden a resolver problemas. Y todo esto pues les lleva a realmente desarrollar habilidades muy necesarias de adultos, ¿no? Como por ejemplo colaborar entre amigos o justamente resolver problemas, poder superar situaciones difíciles, mantener la mente fría para poder llegar a un resultado más allá de lo que habían pensado que tal vez era posible antes. Entonces, nosotros como adultos necesitamos reflexionar en esto y yo diría realmente que si no es una cuestión de muerte o accidente grave, hay que dejar a los niños que exploren. No pasa nada si salen con moretones o rasguños, hasta una fractura, porque de ahí también aprenden muchas cosas. Y luego, además, uno nunca sabe. Yo nunca me fracturé de niña y era una trepadora tremenda. Pero sí, de adulto fracturé el pie caminando en la playa. Entonces, no era ni una situación peligrosa, pero aún así pasó el accidente. Y los accidentes pasan, no son divertidos o chidos de alguna manera, ¿no? De ninguna manera, pero son necesarios también porque a través de esas experiencias fuertes también podemos aprender muchísimas cosas. Entonces hay que reflexionar mucho en cómo podemos apoyar a nuestros hijos y no simplemente ponerles un no, 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 porque además ya tal vez de niñitos nos hacen caso, pero de adolescentes ya no nos van a hacer nada de caso y ahí los peligros van a ser muchísimo más grandes. Bueno, un poco de reflexión. Nos vemos.